En este estadio, en el Rommel Fernández, se recibió la noticia por parte del cuerpo técnico de la Selección Nacional Mayor, de la selección de Gerardo Martino, el pase de la Sub-17 a la gran final del torneo que se está disputando en Brasil. Y la verdad es que fue un momento muy emotivo, donde Gerardo Martino estaba observando junto con el jefe de prensa de la Federación Mexicana de Fútbol o de la Selección Nacional Mexicana, en un celular la serie de penales contra Holanda. Siempre va a ser una muy buena noticia que un fútbol como el nuestro llegue a estas instancias, ¿no? Llegue a las instancias mayores, a la zona de definición de un campeonato. No es la primera vez, son 4 veces las que ha estado la selección sub-17 convirtiéndose en la potencia, en una potencia mundial. 2 veces campeón, va por el tricampeonato. La generación del 2005, que sí tuvo el despegue de algunos futbolistas, no de muchos, pero sí de algunos. El mejor futbolista de la actualidad de México salió de ahí, de esa generación, como es Carlos Vela. Y de ahí nos vamos a la generación cuando ganó México con Raúl Gutiérrez el campeonato, y que ahí sí prácticamente se desapareció esa famosa selección mexicana, ¿no? Que derrotó a Uruguay, que fue dramático el pase con Alemania en semifinales, en fin, todo lo que se vivió con esta selección sub-17 en un campeonato mundial en México. Después vieron con los nigerianos una final, y ahora de nueva cuenta están ahí, a un paso de ser tricampeones mundiales. Qué lástima, ¿no?, que el fútbol grande de México no tenga esos blasones, porque qué maravilloso sería decir: México está por 4ª ocasión en la final de una Copa del Mundo. El sub-17 tiene que cuidarse, y tiene que ese filtro, que es un filtro maldito para llegar a los primeros equipos, realmente pues seguir siendo de esa forma, pero también tener mayores oportunidades para jugar al fútbol en los equipos de la primera división. La calidad no está peleada con la nacionalidad. Y si lo entienden algunos entrenadores, si lo entiende el fútbol mexicano, las estructuras del fútbol mexicano, me parece que estas sí son buenas noticias. Si no, pues va a volver a ser una generación perdida. Ojalá que no sea así, y ojalá que estos chavos tengan desarrollo y tengan obviamente profundidad en lo que será su preparación. México se clasificó a la final de la Copa del Mundo Sub-17 por 4ª ocasión en la historia, después de eliminar a Holanda en penaltis y tras un duelo muy sufrido para el equipo de Marco Antonio El Chima Ruiz. Fue dominado por los holandeses, no tuvieron contundencia los europeos, y eso poco a poco le fue dando vida al equipo mexicano, gracias también a 2 personajes que seguramente estarán o serán clave en la próxima final: el portero Lalo García de las Chivas y Efraín Álvarez del Galaxy de Los Ángeles. Álvarez, quien entró de cambio, marcó el tanto del empate, pero después, con el primer cobro a Lopanenka en la tanda de los penaltis, hacía tambalear, ¿no?, a los mexicanos. Y luego García de las Chivas, quien detuvo 3 penaltis y se convierte al final de cuentas en el héroe, pero seguramente estos 2 elementos tendrán todavía mucho que escribir en este Mundial Sub-17, que ojo, está bien, lo puede ganar México obviamente, y sería otro gran logro para esta selección, para estos chavos, ¿no?, para el palmarés de México como federación, sí, pero lo que hay que hacer después es darles equipos, porque si no, luego se pierden y hasta dejan de participar ya en el fútbol. Muy buenas cuentas ha entregado el equipo de Marco Antonio Ruiz en el Mundial Sub-17 en Brasil. Al llegar a la final por 4ª ocasión en la historia, México consigue estar en el partido definitivo en esta categoría. No cabe duda que es en la que mejor se trabaja en el fútbol mexicano. El problema es, como lo sacamos hace algunos días en las páginas del Universal Deportes, que no muchos llegan, o la mayoría más bien quedan truncados ahí en el camino por negligencia, por extranjeros, porque no les dan apoyo, porque quizá al final les falta capacidad, hasta algunos porque pierdan piso. Ojalá que este equipo de Marco Antonio Ruiz tenga seguimiento, tenga un proceso, y que la mayoría de los que hoy están en Brasil y que emocionan a los aficionados mexicanos lleguen a la primera división para consolidar sus carreras. Así es que cuarta final en la historia para México, campeón en 2005 en Perú, en 2011 en México, también fue finalista en 2013 en Emiratos Árabes Unidos, ahora lo consigue en Brasil 2019, no cabe duda, es una de las selecciones potencia en esta categoría junto a Brasil, a Nigeria y a Ghana. Hola, ¿qué tal? Saludos amigos del Universal, un fuerte abrazo, sin duda aplausos, no queda más que reconocer el esfuerzo que hace la selección mexicana sub-17 después de muchas dudas que habían habido en cuanto a las selecciones menores. Sin duda hay que aplaudir muchísimo el esfuerzo de estos chicos y de nuevo reconocer que México en esta categoría sin duda es potencia, y sobre todo pues seguir pensando y seguir soñando que ahora la final es algo que ya es una realidad, y lo que se haga después
ya es un plus. Llegar a una final de un mundial sin duda habla de mucho esfuerzo, mucho trabajo y sobre todo muchísima categoría y mucho talento. También destacar que ahora hay que poner mucha atención en cada uno de estos chavos para que no se pierdan en el camino y que esta final, pase lo que pase, sean campeones o no, se siga con este proyecto y den mucho de qué hablar, no nada más en esta final, sino en años venideros. ¿Qué tal, amigos del Universal Deportes? Qué gusto saludarlos hoy en una tarde histórica de nueva cuenta para el fútbol mexicano. Cuarta final desde el 2005 a la fecha, cuarta final en 9 mundiales de la categoría sub-17 y evidentemente el día de hoy ganarle en penales a la selección de Holanda le termina saliendo toda la suerte que un equipo puede requerir. El partido evidentemente fue mucho mejor jugado por Holanda, no hubo ni una sola llegada de peligro del equipo mexicano hasta el 1-0 del equipo holandés. Viene la pelota parada de Álvarez que hace un golazo que me hizo gritar y asustar incluso hasta mi hijo. Y después viene una oportunidad incluso para finiquitar el partido en un tiro de esquina antes de que terminara el juego y mandarlo a penales. Y ya en penales evidentemente lo del portero de las Chivas, el buen Lalo, pues así le decimos los cuates, Lalo, terminó haciendo evidentemente la gran figura, atajando 3 penales a los holandeses y con esto poner a la selección mexicana, insisto, una final más. Es cierto que a lo mejor hablar de potencia de una categoría con 4 finales en los últimos 9 años, en los últimos 9 mundiales, no te dice absolutamente nada y mucho menos si en la sub-20 no das un siguiente paso o te cuesta mucho trabajo fomentar y desarrollar que estos canteranos o muchachos no se pierdan. Vendrán semanas en donde el ejercicio será muy fácil, será ver cuántos de esos jugadores de estas 4 generaciones que han sido finalistas realmente han trascendido y nos vamos a dar cuenta que siguen siendo muy pocos. Pero hoy hay que celebrar, felicidades a la selección mexicana que elimina a la favorita de este mundial, a la selección de Holanda. Amigos del Universal, un placer saludarlos. ¿Quién lo diría? Y más noticias como estas, ¿no? Agradables. ¿Quién lo diría que lo que había sido nuestro coco durante muchos partidos importantes a nivel de selecciones, ahora en uno, en la tanda de penales, se accede a la gran final, ahora esperar al rival y obviamente también aplaudir el trabajo de Marco Antonio El Chima Ruiz. Bien, un tiro libre cobrado de manera perfecta y también hay que resaltar a Eduardo García, arquero rojiblanco de la cantera tapatía, que hizo 3 atajadas importantes que tienen a México en la gran final. El juego de conjunto, también la mentalidad, hay que resaltarlo. Y ojo, es un proceso formativo, es una selección que está en proceso de formación. Hay que llevarlos poco a poco. No hay que tirar campanas al vuelo y después viene con la sub-20 y que no se vayan a perder en el camino, como pasó con muchos otros jugadores que triunfaron en esta categoría y que después les perdimos el rumbo. Plausible lo que se ha hecho con la selección mexicana sub-17, quedó un paso importante y ratificando a Marco Antonio El Chima Ruiz que cuando se trabaja con dedicación, profesionalismo, humildad, se pueden alcanzar grandes logros. Conjuntando esto con lo futbolístico y nunca dándose por vencido, se puede llegar a la última instancia porque México tuvo que venir de atrás también, porque no arrancó bien en la tanda de penales y supo superar ese problema. Felicidades a México, un gran paso, más noticias como esta. Adiós al fantasma de los penales, juéguele. Saludos amigos del Universal Deportes. La selección nacional mexicana sub-17 ha conseguido su boleto a la gran final del Mundial de Brasil. Ahora, también no podemos dejar de lado que lo consiguieron jugando su peor partido del torneo. Holanda fue muy superior al cuadro del Chima Ruiz. Holanda debió de llevarse el marcador. Incluso el gol que les anulan a los holandeses a mí me parece que cuando menos es dudoso. Desde mi punto de vista era válida la anotación, pero al final de cuentas eso no es responsabilidad de los jugadores mexicanos. Lo que sí es responsabilidad de los mexicanos es mejorar. Es verdad, se dice, estos partidos no importa cómo los juegues mientras los ganes. Pero para la gran final me parece que no se puedan dar estos lujos porque la realidad es que en los 90 minutos México se pudo ir goleado. Hubo mucha suerte y posteriormente en los penaltis hubo aplomo por parte de algunos jugadores después de que el primer penalti se tira de manera vergonzosa tratando de picarla. Si lo hubiera metido estaríamos diciendo otra cosa, por supuesto, es lo clásico que sucede en estos casos, pero yo sí creo que México en otros partidos mostró mucho más nivel, mucha más calidad y para la final, si se quiere conseguir el tercer título mundial sub-17 para nuestro país, habrá que mejorar muchísimo porque otro partido como el de hoy, este equipo no se puede permitir. Evidentemente sigue siendo una magnífica noticia que otra selección nacional sub-17 esté por disputar una final de campeonato mundial. Saludos amigos. Ha sido un momento maravilloso, esplendoroso, espectacular, grande, dichoso, de compromiso para todos los niveles en selección.
y lo digo hasta la grande porque lo observó Gerardo el Tata Martino, lo que hizo la selección juvenil de México para avanzar a la final de la especialidad. Sí, se agencia el nombre de potencia, hay que ponerlo en ese contexto, no hay más. Potencia mundial en la especialidad y otra vez hace soñar a un país de manera magistral, grande, de manera gloriosa. Faltaría una cosa nada más, que quedando campeones o sin quedar campeones, se comprometan a desarrollar a este talento hasta llevarlos a la mayoría, a la primera división y consagrarlos. La sorpresa del Mundial Sub-17 la dio la selección mexicana al vencer a su similar de Holanda en tanda de penaltis durante las semifinales, y ahora el siguiente paso es la final, donde enfrentará ya sea a Brasil o a Francia, la otra rama, que se enfrentarán en un par de horas. Es la gran sorpresa porque fue un combinado que clasificó de panzazo a la fase de eliminación después de quedar como tercero de su grupo, y sabemos que en otros torneos, en otros campeonatos internacionales de mucha complejidad, eso ya los hubiera dejado eliminados y hubiera sido un rotundo fracaso. Ahora para la final, ¿qué les queda? Divertirse, que aprovechen esta oportunidad, que salgan a jugar, que salgan relajados, que no les gane la presión para enfrentar a una selección de mayor nivel, ya sea la canariña o los galos. Que salgan el domingo a disfrutar de esta experiencia, que aprovechen esta oportunidad de jugar una final de Copa del Mundo y posteriormente regresen a sus clubes y se enfoquen en sus clubes, porque sabemos lo complicado que es llegar a Primera División, sabemos que de los últimos equipos que han llegado a una final de Copa del Mundo, muy pocos han logrado consolidarse. Entonces esperemos que estos jugadores puedan divertirse, aprovechen la oportunidad y saquen un buen resultado en la final. ¿Cómo están mis queridos amigos y amigas del Universal Deportes? Yo soy el abogado pateador. Increíble, maravilloso y estupendo el triunfo de nuestra selección mexicana sub-17 el día de hoy, que con un golazo de tiro libre se empata el partido ante Holanda, y en la tanda de penaltis se quitan todos estos fantasmas mentales de que no podemos y se logra el pase a la gran final de esta Copa del Mundo Sub-17. Un gran triunfo, un gran equipo, bien dirigidos, mentalmente aterrizados, y creo que si mantenemos esta gran generación de futbolistas jóvenes mexicanos, podemos tener grandes prospectos y grandes jugadores en la selección mayor próximamente. Hay que mantener estos procesos y seguir viendo a estos menores que hoy han hecho la hombrada, como se dice, han ganado contra un grande de Europa y están en la final de la Copa del Mundo Sub-17. Gran selección, muchas felicidades, nos han dado una gran alegría a todo el pueblo mexicano, a todos los que amamos el fútbol, y creo que será una gran Copa del Mundo con muchas posibilidades de levantar la corona. Yo soy el abogado pateador para el Universal Deportes, nos vemos en el siguiente.